Hablar de derechos humanos es fundamental hoy en todas las democracias, por eso tenemos un material sobre este tema y después con el doctor Jorge Duarte, quien es el doctor en Derecho Constitucional y especialista en Derechos Humanos, fue nuestro representante precisamente en las Naciones Unidas ante la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra y en la Organización de Estados Americanos. Los derechos humanos son un conjunto de principios de aceptación universal, los cuales están orientados a asegurar la dignidad de cada ser humano en su dimensión individual, social, material y espiritual. La vigencia de los derechos humanos es desarrollada en el siglo XIX a raíz de la Revolución Francesa y Americana. Durante el siglo XX, los países, a través de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, generan un conjunto de tratados y pactos internacionales que sirven de eje para la consagración jurídica internacional de los derechos humanos, cuya normativa central en esta materia es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos se conciben dentro de los principios de progresividad, no discriminación, irrenunciabilidad, interdependencia e indivisibilidad, y son universales, innatos, inviolables, intransferibles, complementarios, imprescriptibles y no jerarquizables. El término derechos humanos se menciona 7 veces en la Carta Fundacional de la ONU, por lo que su promoción y protección son objetivos fundamentales y principios rectores de la organización. En el año 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos los situó en el terreno del derecho internacional. Desde entonces, la organización ha protegido diligentemente los derechos humanos mediante instrumentos legales y actividades en el terreno. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año 1948, fue el primer documento legal de protección de estos derechos, junto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los 3 instrumentos forman la llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos, una serie de tratados internacionales y otros instrumentos adoptados desde el año 1945 han aumentado la legislación internacional de los derechos humanos. Para Brújula Internacional, Víctor Mesoni. Los derechos humanos, decíamos, son fundamentales en la sociedad democrática. Es en lo que se basa hoy todo el constructo político de lo que pueda ser la vida democrática y política. Por eso Jorge Duarte nos va a hablar de esta trilogía de los derechos humanos, 3 generaciones, ¿no? Sí, va para la 4ª generación, claro. Ya. Va para la 4ª generación. Los políticos en primer lugar, ¿no? Que son los más antiguos. Vamos para la 4ª generación de derechos humanos. Primero, tenemos la primera generación de derechos humanos, podríamos decir los derechos civiles y políticos. Claro. La segunda, los derechos económicos y sociales. Y culturales también lo ponemos. Y culturales. Y en la 3ª generación de derechos humanos tenemos los derechos sociales, es decir, el derecho al trabajo, el derecho de los inmigrantes a trabajar, el derecho a un ambiente sano, etc. Y ya estamos arribando a la 4ª generación de derechos humanos, donde la Organización de las Naciones Unidas ha incluido el derecho a Internet como derecho de 4ª generación. Derecho a la paz, no, derecho al ambiente. Bueno, por supuesto, el derecho a un medio ambiente sano. Ese es uno de los derechos de 3ª generación. ¿Cómo funciona el sistema de Naciones Unidas para garantizar esos derechos? El sistema de las Naciones Unidas tiene como base o fundamento lo que se llama la Carta Internacional de los Derechos Humanos. La Carta Internacional de los Derechos Humanos consta en primer lugar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, firmada en París en 1948. Después viene el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Después el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos firmados en 1966. Con los protocolos respectivos. Con los protocolos respectivos. Cada uno de estos pactos tiene sus protocolos respectivos. Es decir, que ya iríamos en 5 instrumentos jurídicos. Y viene otro instrumento jurídico que es el otro protocolo, pero específicamente el protocolo que se ocupa en la abolición de la pena de muerte. Claro. En la abolición de la pena de muerte. Por cierto... Que no todos los estados lo han firmado, ¿no? No. Es decir, hay estados que son obviamente signatarios de tratados de derechos humanos, como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Se ha dicho a veces que los Estados Unidos no forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso no es cierto. Tanto los Estados Unidos como Canadá son signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que pasa es que no han podido supeditarse, digamos así, a la jurisdicción, sujetarse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque como los Estados Unidos es un estado de verdad federal, sí, y hay estados de los Estados Unidos donde todavía existe la pena de muerte. Son legislaciones locales. Y ¿no? La pena de muerte está prohibida primero por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es más, como lo acabamos de decir, existe un protocolo específicamente para abolir la pena de muerte. De hecho, la Corte Penal Internacional, que es el último organismo, la desecha, ¿no? Sí, la deja de lado. Sí, por supuesto. Y entonces, en los Estados Unidos, ellos tienen el problema de que todavía tienen algunos estados la pena de muerte. Son autónomos en eso. Claro, todavía es más, en estos días estaba revisando la prensa sobre este muchacho que mató aquí en el norte de Florida, mató a 17 muchachos y se estaba pidiendo la pena de muerte para él. Yo no sé si en el estado de la Florida existe la pena de muerte, pero a lo mejor se estaba tratando de erradicar el juicio en un estado donde existe la pena de muerte para ejecutarlo, pues. Hay varios estados, sobre todo árabes, que no han podido ser miembros de estos tratados por el tema de la pena de muerte, Arabia Saudita. El tema de la pena de muerte, sí. Que en Venezuela tiene larga data también, sí, la pena de muerte. De hecho, la posición venezolana fue importante en la Corte Penal Internacional. La delegación venezolana insistió mucho en la eliminación y logró eliminarse. Sí, sí. Hoy, por cierto, uno de los representantes, digámoslo así, de Venezuela en la elaboración del Estatuto de la Corte Penal Internacional fue nuestro común amigo, Víctor Rodríguez Cedeño, a quien le decimos familiarmente, le decimos Bitoco. Que fue miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, que son los 40 o 50 más grandes. Y que lamentablemente no formó parte de la Corte Penal Internacional. Fue candidato por Venezuela a la Corte Penal. Hoy viene un artículo muy bueno de Víctor Rodríguez Cedeño en el Nacional, criticando el rechazo de Curazao a los refugiados y a los exilados venezolanos que llegan a Curazao huyendo de todas las penurias del régimen venezolano. Que ahí tiene que ver Holanda también con todo. Pero claro, el reino de Holanda. Antes de seguir adelante, te iba a decir, como decimos los abogados, in limine litis, te iba a decir lo siguiente. Al borde del asunto. Sí, el abogado y periodista merideño Rolando Dugarte Angarita, tu compañero en el Colegio Kermaría de la Grita, me dice que trató de pasarte unas notas, pero por problemas de luz y de internet no te las ha podido pasar. Creo que murió uno de esos compañeros de estudio. Vicente Ramón Hernández, obispo de Trujillo, fue obispo de Trujillo, acaba de morir y creo que, según me dijo él, conversó con su eminencia el cardenal Baltasar Porra. Claro. Tuvo que venirse de un viaje que tenía Baltasar. Sí, quien le comunicó que creo que mañana son las exequias de Vicente Ramón Hernández. En Trujillo, tú vas a hacer. En Trujillo, sí. Sí, la iglesia está muy conmovida porque era un hombre muy querido. Exacto. En alta jerarquía, fue compañero de ustedes, claro, mayor que ustedes, pero fue compañero en el Colegio Kermaría de la Grita. Y me dice también que uno de los obispos que salió de ese colegio fue Luis Alfonso Márquez. Claro, que es de la Grita. Compañero también, de ustedes. Cierto, sí. Y hay otros merideño, creo que es obispo de Mérida, ¿no? No lo sé, pero... Pues tú eres merideño. Sí, yo soy merideño. Él creo que era de Luis Alfonso Márquez, creo que era de Tobar. Ah, bueno. Creo que era eso de ahí Tobar. Muy cerca todo, ¿no? Todo está muy cerca y muy cerca de la Grita, de donde eres tú. Sí, claro. Y a donde llegó Rolando a estudiar de muchacho. Es que estudiar los eudistas, un colegio muy importante. Que era el Kermaría, porque uno era el María. Corazón de María, que era el de ustedes, y otro era el Corazón de Jesús. Sí, y creo que el Kermaría fue el embrión, digo yo, o el antecedente más inmediato al Liceo Militar Jáuregui. Que sigue funcionando muy bien. Que sigue funcionando muy bien. Parece que no muy bien, según oí últimamente. Después de los últimos pero fue un liceo muy reputado, el Liceo Militar. Por cierto, Mérida siempre fue un centro también a nivel universitario de primera excelencia, ¿no? Bueno, tenemos aproximadamente 124 años de una universidad y tuvimos 60 años de un colegio de jesuitas. Y con una vocación muy internacional, ¿no? Y un buen seminario. Yo creo que eso es lo que hace que los merideños seamos un poquito diferentes al resto del macizo andino, digamos así, porque obviamente son 100 y tantos años, 120 y pico de años de universidad y 60 años un colegio de jesuitas. Tuvimos también un seminario muy importante. Creo que después del Kermaría, los que iban a seguir la carrera sacerdotal iban al seminario de Mérida, según me decía Rolando Dugarte Angarita. Además, Mérida sigue siendo la universidad
muy particular en toda Venezuela. Por ¿no? supuesto, es una gran universidad. Mariano Picón Salas decía, por cierto, que Mérida era una universidad que tenía una ciudad por dentro. Caramba, qué importante frase. Y ¿no? yo creo que quienes vivimos la Mérida absolutamente universitaria, sin los avatares de hoy día, las protestas y las arbitrariedades cometidas hoy por los gobiernos regionales, Mérida era de verdad, como decía el notable escritor merideño Mariano Picón Salas, era una ciudad que tenía una universidad por dentro. Porque además había la característica en Mérida de que la universidad no estaba sectorializada, no estaba en un solo sitio, sino la universidad estaba regada por toda la ciudad de Mérida. Doctor Ugarte, vamos al corto y más adelante su experiencia como representante de Venezuela en este organismo de derecho internacional en la defensa de los derechos humanos y las perspectivas que hay, porque hoy en día la Corte Penal sigue siendo una referencia fundamental, pero también los tribunales regionales. Así ya es. regresamos. Usted está